Bueno, damos inicio ya a la videoconferencia paso y ahora vamos a ver lo que es conteo, que es la unidad 2 de la materia. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Describir el espacio muestral del experimento que consiste en extraer una bola de una bolsa que con 2 bolas negras, 3 bolas blancas, 4 bolas rojas y 5 bolas verdes. Ahora vamos a ver lo que es espacio muestral. El espacio muestral primero se representa por una S mayúscula y se refiere a todos los resultados de un experimento. En este ejemplo que tenemos acá, el experimento es extraer una bola, que puede ser negra, blanca, roja o verde. Entonces le vamos a llamar con minúsculas a la bola negra la letra N, a la blanca la B, y como vemos aquí en la presentación, la roja con la R y una B con una verde. Entonces, el espacio muestral es aquel, como les repito, va a ser los resultados de un experimento. Venimos y colocamos las variables que representan a cada uno de los colores de las bolas y ponemos N, B, R y B. Los ponemos en minúsculas porque estos son elementos de un conjunto que sería. Entonces, a esto se le llama espacio muestral. Los resultados que nos van a dar de un experimento. Creo que aquí no hay ninguna duda, o no sé si hay algún comentario con respecto al espacio muestral. Ahora que ya definimos que es un espacio muestral, vamos a utilizar siempre el mismo ejercicio. Y tenemos lo siguiente. Del ejercicio anterior vamos a calcular la probabilidad de que al extraer una bola sea de color rojo, en primer lugar. Luego, la segunda probabilidad que vamos a calcular es extraer una bola que sea negra y la probabilidad de que la bola que vamos a extraer sea blanca o verde. Hay que recordar algo, que la probabilidad es un valor numérico que nos va a dar entre 0 a 1. 0 es la mínima posibilidad que extraigamos en este caso, una bola de color rojo, y 1 va a ser la máxima probabilidad. La expresión de la probabilidad se representa entre casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuáles van a ser los casos posibles? El total de bolas que tiene la bolsa. ¿Cuántas bolas tiene? Tiene 2 negras, 3 blancas, 4 rojas y 5 verdes. Las sumamos, tenemos 2 más 3, 5, más 4, 9, más 5, 14. En total tenemos que los casos posibles de extraer una bola es de 14 bolas. Pero los casos favorables, es decir, los casos en donde va a salir una bola roja es de 4 bolas. ¿Por qué? Porque dentro de esa bolsa existen exactamente 4 bolas rojas. Entonces, la probabilidad nos dice que dividimos casos favorables sobre casos posibles. Los favorables son la cantidad de bolas rojas que hay en la bolsa, que serían 4. Y los casos posibles son el total de las bolas, que son 14. Entonces nos queda 4 sobre 14. Al simplificar, la expresión nos da 2 séptimos. ¿Qué sería la respuesta de esta probabilidad de sacar una bola roja? Aquí lo podemos dejar expresado en una fracción o con punto decimal. Ahí es cuestión de cómo queramos dejar expresada la respuesta. En este caso yo la dejé como fracción. Ahora, siempre en el mismo ejercicio, la probabilidad que a la hora de extraer una bola sea de color negra. Los casos posibles son el total de bolas que hay en esa bolsa, que son 14. Y los casos favorables van a ser la cantidad de bolas. Vemos de que en el ejercicio nos dice que hay 2 bolas negras.
Entonces dividimos los casos favorables, que son dos bolas negras, entre el total de las bolas, que es 14. Nos queda 2 sobre 14. Y simplificando la, la fracción, nos queda 1 sobre 7, que es la probabilidad de que a la hora de extraer una bola sea de color negra. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que a la hora de extraer una bola sea blanca o verde? Ya sabemos que los casos posibles, es decir, el total de las bolas es 14, pero ¿cuántos casos favorables hay de bola blanca y de bola verde? De bola blanca hay de bolas y de bolas verdes hay 5. Entonces sacamos un caso favorable para bolas blancas y un caso favorable para bolas verdes y lo sumamos. Caso favorable de bola blanca sería 3 sobre 14 más los casos favorables de la bola verde, que es 5 sobre 14. En total vamos a tener que 3 sobre 14 más 5 sobre 14 va a ser 4 séptimos. Este, como no se puede simplificar más, esa sería la probabilidad. Como repito, lo podemos dejar en función de una expresión en un quebrado o como punto decimal. Pero siempre una probabilidad va a ser un valor comprendido entre 0 y 1. Entonces, así es como llegamos a la solución de este ejercicio. Aquí, cuarto sobre 7, si lo queremos dejar en punto decimal, nos queda 0.57. O lo dejamos como fracción. No sé si hay alguna duda con respecto a ese ejercicio. Buenas noches. Buenas noches. Y también se puede pasar a porcentaje, ingeniero. Así como, por ejemplo, 14% de probabilidad. Sí, también se puede. Como ahí ya es decisión de cómo queremos dejar expresado esto. Por Solo ejemplo, acá es 4 sobre 7. Si lo dividimos, sí, si lo para, dividimos, si lo pasamos a decimales, nos da 0.57. Y lo multiplicamos por 100, nos va a dar 57% de probabilidad. También se puede dejar de esa forma la respuesta. No hay ningún problema. bueno, ingeniero. Está bien, entonces. Gracias. Bueno, no sé si hay En otra la consulta con autoevaluación, respecto a este ejercicio. en la autoevaluación nos salió uno similar, ¿verdad? Fíjense que bueno, los ejercicios de la autoevaluación, no he visto los ejercicios que le salieron ahí. Ajá, es que ahí salió uno de calcetines y decía que cuál era la probabilidad de que salieran, eh, que saliera un calcetín café, parece que decía, en total eran 20 calcetines y la probabilidad era de casos posibles era de 6. De 6 calcetines. Ajá, Sí. y era similar. Mm, sí, yo esos ejercicios no los he visto, pero ya están las notas según vi un mensaje que mandó el coordinador en la plataforma, ya estaban las notas de la autoevaluación y creo que también ya subió la solución de esos ejercicios Sí, ahí en la plataforma. el De hecho, creo mismo que ya día están. de la nota ya aparecía la resolución ahí, porque también había habido un error de que el sistema había calificado 2 preguntas mal, entonces se arregló y de una vez tiró los resultados. Ah, bueno, sí, sí, también eso estuve viendo que el coordinador publicó eso. Pero sí, ya está resuelto entonces esa situación, de ese error que había ahí con respecto a la evaluación. No sé si hay otro comentario.
de este ejercicio o de algo similar a este ejercicio. Si no, pasamos al siguiente. Muy bien, entonces pasamos. Muy bien, pasamos ya al siguiente. Ahora vamos a ver lo que son las relaciones de recurrencia. Tenemos este ejemplo. Identifique la relación de recurrencia dada como lineal homogénea o no. Si la relación es lineal homogénea, indique su grado. Primero vamos a ver lo que es el concepto de una relación de recurrencia. La relación de recurrencia es una ecuación que nos permite relacionar una sucesión A sub n, bueno, aquí tenemos B sub n, pero puede ser A sub n o cualquier otro valor. A sub n con sus términos anteriores o predecesores. Es decir, en este caso tenemos una relación de recurrencia porque tenemos una sucesión que aquí es B sub n y tenemos sus términos anteriores antes de B sub n. A eso se le llama relación de recurrencia. La ecuación que nos permite relacionar esta variable B sub n con sus términos anteriores o términos predecesores. Tenemos el primer ejemplo acá. B sub n es igual a menos 3b sub n menos 1 menos 2 sub n menos 2. ¿Cómo vamos a determinar si es una relación lineal homogénea? Primero, esta es una relación lineal. ¿Por qué? Porque cumple como una función lineal en el sentido de que no está multiplicada los valores. Aquí tenemos dos valores y aquí están restados. Es una suma de valores negativos o una resta, como lo quieran llamar, pero realmente es una suma de valores negativos. Entonces es una relación lineal. Y segundo, ¿es o no es homogénea? Esta es una relación homogénea porque tanto ese término 2b sub n menos 2 como el primer término que es menos 3, b sub n menos 1 están relacionados la variable b sub n, es decir, la sucesión b sub n. Entonces, si los dos términos que vemos acá al lado derecho tienen la variable b sub n, significa que tienen relación con la sucesión. Por tanto, es una función homogénea, es una relación homogénea. Entonces, esta relación lineal y es homogénea. ¿Y el grado cómo lo vamos a determinar? El grado lo determinamos viendo el índice mayor y el índice menor. Aquí tenemos índice n y aquí tenemos índice n-2. Para llegar de n a n-2 han pasado dos términos, que sería n-1 y n-2. Entonces el grado es 2. Ahora vemos el segundo ejemplo. Es una relación lineal homogénea. ¿Y cuál es el grado? Esta es una relación lineal porque cumple como una función lineal. Esta se puede sumar, restar o igualar a 0, igual que esta que vemos acá, la número 1. Así que es una relación lineal. Y segundo, es homogénea porque está relacionada con la sucesión d sub n, porque tiene d sub n acá. El grado de la relación va a ser 1. Porque desde la sucesión original, que es de sub n hacia n-1, solo hay un término, entonces su grado es 1. No sé si hay alguna duda. Otra cosa que les iba a comentar. Una relación no es lineal cuando, imagínense que acá en vez de decir menos, es una multiplicación. Menos 3 b sub n menos 1, 2 b sub n menos 2. Aquí se hace una multiplicación, ya no es una relación lineal. O que hubiera una raíz cuadrada acá acompañando a 2b sub n menos 2, tampoco no es una relación lineal. Tiene que ser una relación lineal siempre y cuando haya una suma, una resta, como en el caso de acá, se pueden igualar a 0. Y es homogénea porque tiene valores. La variable b sub n menos 2, b sub n menos 1, están relacionadas con b sub n, que es la sucesión original.
Cuando no es homogénea, por ejemplo, que aquí tenemos menos 3 b sub n menos 1 menos n. Imagínense que no estuviera el 2 b sub n, sino que solamente estuviera una variable n acá. Entonces, esa no fuera una relación homogénea, sino que fuera una relación no homogénea. Más adelante vamos a ver, en el siguiente ejemplo vamos a ver una relación que no es homogénea. No sé, una duda con este concepto de relación de recurrencia. No sé si tienen algún comentario con este ejercicio, pasamos al siguiente. Bueno, vamos a volver a explicar acá el ejemplo. Entonces, vaya, primero la relación de recurrencia es una ecuación en donde se relaciona la sucesión b sub n con respecto a sus términos anteriores. Los términos anteriores son todos los valores que están antes de formarse b sub. Aquí vemos de que antes de formarse b sub n está bn-1 y bn-2. Entonces, cumple la condición para que se llame relación de recurrencia. Esta también, porque esta es la sucesión de sub n y está relacionada con su término anterior, que es dn-1. Siempre que veamos una expresión donde vemos términos anteriores, es decir, aquí tenemos una variable y aquí tenemos una variable que se va atrasando, bn-1, bn-2, entonces es una relación de recurrencia. Vale, ahora cómo saber si es lineal, homogéneo y cómo saber si no es lineal homogéneo. Ingeniero, Sí, diga. y pueden ir positivos, por ejemplo, menos 3b sub n1. Sí, menos 3 b sub n1. Pueden ir positivos ¿Cómo? también. O sea, en vez del menos 1 puede ir 1 o no. O tienen que ser negativos. No, tienen que ser negativos porque son antecesores de la sucesión. Y si son, son antes, ¿verdad? Sí, son antes, entonces Y si por son eso es de después, que no. tienen que ser antes. No, después no, porque la relación de recurrencia son todos los valores antes de la, de la sucesión, antes de esa variable. Ahí está. Bueno, ya. Gracias. Bueno, vaya, entonces tenemos aquí los valores antecesores, es decir, antes de esta función. Entonces siempre que veamos una expresión así, sabemos de que es una relación de recurrencia, pero queremos saber si es lineal y queremos saber si es homogénea. ¿Cómo saber si es lineal? Primero, sabemos de que una relación es lineal porque no está ni elevada al cuadrado ni multiplicada, como es el caso de acá. No hay ningún término que esté elevado al cuadrado ni multiplicando. Por ejemplo, acá en vez de menos, yo les decía que si fuera una multiplicación, menos 3b sub n-1 por 2b sub n-2. Entonces ya no fuera una relación lineal, sino
no que fuera una multiplicación. Siempre que veamos una suma de valores, como es el caso de acá, o que este fuera positivo y este negativo, es una función lineal. Así que esta cumple con la condición de que es una función lineal. Ahora, es una función homogénea porque los dos términos que aparecen en esta relación tienen la variable b sub n, que es la variable original. Entonces, es una relación lineal y es homogénea. El grado de esta relación va a ser el valor máximo, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Ese es el valor máximo que es n. El valor mínimo va a ser n menos 2. Porque para formar b sub n tenemos que ver si nos vamos retrocediendo, comenzamos b sub n, luego b sub n menos 1, b sub n menos 2. Entonces tenemos dos términos. Por eso el grado de 2. En la segunda, d sub n es igual a n de sub n menos 1. Esta es una relación de recurrencia también, porque esta sucesión de sub n tiene términos semejantes con sus términos anteriores, que es t sub n menos 1. Este valor es un valor lineal también, porque a ese lo podemos sumar o restar. Si estuviera una raíz cuadrada acompañando a b sub n, si aquí hubiera una raíz cuadrada, aquí hubiera raíz cuadrada de n de sub n menos 1, entonces ya no fuera una función lineal. Así que esta sí es una función lineal. Es homogénea, comparte esta variable de sub n menos 1 con la sucesión original. Y el grado es 1 porque para formar de solo se restó n menos 1, entonces su grado es 1. No sé si comprenden ahora un poco lo que es la relación de recurrencia. Una fusión con una mezcla de la danza árabe con la danza de la India. Los abanicos se llaman abanicos de seda y en inglés se llaman simultaneous. Entonces, para la fusión, implementar la técnica de la danza árabe para los... En este caso, imagínense que la b sub n, la relación sería menos 3 b sub n menos 1 por menos 2 b sub n menos 2. Esta ya no es una relación lineal, porque hay una multiplicación. Así que dijéramos de que no es una relación lineal, pero sí es homogénea porque tiene variables iguales, que es b sub n, y su grado siempre sigue siendo 2. Y los hombres utilizan turbante. Camarógrafo Elvis Martínez y Ana Marías, Noticias Fotrovisión. Econopalos presenta El Camino Más Duro. Este año, nuestra pista de pruebas fue el país entero. Preparamos un carro con repuestos Econopalos para demostrarte la calidad de nuestras marcas en los caminos más difíciles de nuestro país. Prueba superada en cualquier camino. Nuestras marcas son la mejor garantía. Muy bien, vamos a pasar ya al siguiente ejemplo. Siempre de relaciones de recurrencia. Noticias Fotrovisión. Que para mañana se espera que el cielo se presente despejado, poco nublado. Durante la mañana y la noche se tendrán vientos del noreste y este con velocidades de 15 a 25 kilómetros por hora. Dice aquí, utilice la técnica del análisis hacia atrás a fin de encontrar una fórmula explícita para la sucesión definida por la relación de recurrencia y la condición inicial. Y ahí tenemos b sub n es igual a 5 b sub n menos 1 más 3. Y tiene un valor de b sub n Entre los 32 y 20 grados con una probabilidad de lluvia del 20%. Esta es una relación de recurrencia. Como vemos, siempre las relaciones de recurrencia van a tener términos anteriores, siempre negativos, n-1, n-2, etc. Pero aquí vemos una diferencia. En esos dos ejemplos, básicamente en el primer ejemplo, vemos que aquí tenemos menos 3 b sub n menos 1 menos 2 b sub n menos 2. Tenemos una suma de números negativos.
esos dos términos se relacionan porque tiene la variable b sub n. Por eso es homogéneo, porque tiene la variable b sub n que coincide con esta variable b sub n que es la sucesión. En cambio acá solo tenemos 5 b sub n menos 1 más 3. Este 3 es un valor constante que no tiene acompañamiento de b sub n. Y por tanto, esta función o esta relación, tanto el término 1 como este término 2, que es el 3, no tiene. Y por tanto, en este sentido, si decimos que es una relación de recurrencia lineal, porque es una suma, no es homogénea, porque sus dos valores no tienen relación con b sub n, solo el primer término. Esa es la diferencia. Aquí eran homogéneas porque los dos valores tenían relación con b sub n. En cambio aquí no es homogénea esta relación lineal. Esta no es homogénea porque solo un valor tiene la variable b sub n. A este valor b sub 1 se le llama condición inicial. Entonces el objetivo de este ejercicio es encontrar una para esta sucesión, para el comportamiento que tiene esta sucesión, mediante un análisis hacia atrás. ¿Qué significa? Como aquí tenemos b sub n menos 1, vamos a evaluar valores como aquí comenzamos con 1, vamos a evaluar valores desde el 2, 3, 4, 5, de manera que vamos a ir restándolos. Vamos a ver el ejemplo para ir entendiendo mejor. Vamos a evaluar, como ya tenemos b sub 1, evaluamos b sub 1. Y como la fórmula original de la sucesión es bn es igual a 5 b sub n menos 1 más 3. En vez de esta n vamos a poner el valor de 2. 5b, 2 menos 1 más 3. Aquí este subíndice, como es 2 menos 1, es 2 menos 1 es 1. Nos queda 5b sub 1, como sabemos que b sub 1, que es la condición inicial, vale 2. Ponemos 5 paréntesis 2, que es una multiplicación más 3. Aquí no vamos a multiplicar todavía, porque el objetivo es ver cómo se comporta esta sucesión. Ahora evaluamos b sub 3. Utilizando siempre esta misma fórmula de relación de recurrencia. Como aquí tenemos n, en vez de n va a quedar 5b 3 menos 1 más 3. 5b 3 menos 1 más 3. 3 menos 1 nos da 2. 5b2 más 3. Como sabemos que b2 es 5 por 2 más 3, abrimos paréntesis e introducimos el valor que nos dio en b sub 2. 5 por 2 más 3, cerramos paréntesis, más 3. Y comenzamos a multiplicar. Siempre el 5 va a mantenerse constante. 5 por 5 es 5 al cuadrado por 2. Y ya tenemos ese término. Luego 5 más 5 por 3. Luego más 3. Ahora evaluamos b sub 4, porque lo que queremos ver es encontrar una fórmula para esta sucesión. Y queremos ver también el comportamiento de esta sucesión de números. O sea, si nos va presentando los valores utilizando la relación de recurrencia inicial. Ahora b sub 4. Utilizar esta fórmula. 5 aquí ponemos 4 más 1 es 3. Aquí lo tenemos. 5 de 4 menos 1 más 3. 4 menos 1 es 3. Y como sabemos que B3 es expresión de abrimos paréntesis. Todo eso que vemos acá es la expresión de B sub 3. 5 cuadrado por 2 más 5 por 3 más 3. Luego que buscamos, vamos a 3 que te busca de la expresión original. Esa de aquí arriba. Multiplicamos 5 por 5 cuadrado más 5 por 5 al cubo, 5 cuadrado por 3. Paréntesis nos queda 3. Vemos de que es momento de analizar el comportamiento que tenemos con esta sucesión. Cuando evaluamos 2 nos dio 5 por 2 más 3. Cuando evaluamos B sub
un 3 nos dio 5 cuadrado por 2, es decir, este 5 por 2, cuando valoramos 3, se multiplica la potencia, aumenta en 1. En vez de ser 5 elevado a la 1, ahora es 5 elevado. Y en vez de su cuadro cambió, ya no es 5 elevado a la 2, sino que es 5 elevado al cubo, siempre por 2. Luego, después de este término, estas expresiones también han ido cambiando de forma que han ido aumentando los valores. Aquí tenemos 3, pero acá tenemos 5 al cubo más 3. Luego en la b sub 4 o b índice cuarto tenemos 5 al cuadrado por 3 más 5 por 3 más 3. Y el momento de analizar cómo se va comportando la sucesión de números, utilizar esta sucesión de relación de recurrencia. Vemos de que en el primer término, cuando evaluamos 2, tenemos potencia 1. Aquí tenemos, cuando evaluamos 3, aquí tenemos potencia 2. Y aquí potencia al cubo. Significa que este 5, la potencia es n menos 1. ¿Por qué? Aquí evaluamos 3. Si la potencia es n menos 1, acá nos queda 3 menos 1 es 2. Y se mantiene este 2. ¿Cómo lo vemos acá en esta expresión? 5 elevado a n menos 1. Vamos con su índice. Este 5 tiene una potencia de n menos 1. Es decir, este valor que vamos a evaluar acá, aquí lo ponemos y le restamos un 1. Por ejemplo, si evaluamos, aquí ponemos 3 y aquí nos queda 5 elevado a 3 menos 1, que es 2. Coincide acá 5 elevado a la 2 por 2, que sería b sub 1, la condición inicial. Ahora viene estos términos. Después de este 5 por 2, aquí tenemos 3. Aquí tenemos 5 por 3 más 3. Y en este lado acá tenemos 5 al cuadrado más 5 por 3 más 3. Significa que también esta sucesión de números tiene un comportamiento. Aquí podemos sacar factor común en esta expresión. Como tenemos aquí el término 3, aquí también, y en este último es un término independiente. El factor común es 3. Ponemos 3 paréntesis, 5 cuadrado, más 5, más 1. ¿Por qué? ¿Cómo comprobarlo si está bueno o no este resultado? Esta simplificación o factor común. Multiplicando 3 por 5 al cuadrado nos queda 5 cuadrado por 3. 3 por 5 es 5 por 3. Y 3 por 1 es 3. Entonces, este factor común está correcto. Vemos de que estos términos de acá tienen un comportamiento similar, porque aquí teníamos 3, aquí tenemos 3 también, pero ya tenemos 5 por 3. Y aquí tenemos la misma cantidad. Bueno, tenemos un comportamiento similar porque tenemos 5 al cuadrado por 3, más 5 por 3 más 3, que es esta expresión de acá. ¿Qué factor común a este comportamiento? 3 factor de 5 cuadrado más 5 más 1. Cuando tenemos una expresión de esa, nos auxiliamos de lo que son las sucesiones geométricas. En la parte de la inducción, el método de inducción matemático de la unidad 2 de lógica que vimos en la tutoría número 2, se aborda bastante lo que es la comprobación de sucesiones geométricas, que es el caso de acá, que tenemos una sucesión geométrica. Para ello hay bastantes fórmulas de sucesiones geométricas que no es más que una sumatoria de valores, como es el caso que tenemos en este ejemplo, y que tienen cierto comportamiento y se pueden resumir en algunas formas, como la que tenemos acá. Cuando tenemos el comportamiento de estos valores, que en este caso solo teníamos 3, luego tenemos la variable 5, el valor constante 5 por 3 más 3. Luego tenemos acá, como acá evaluamos b a la cuarta, tenemos que es 5 al cuadrado. Es decir, tiene un comportamiento de la siguiente forma: n-2, luego n-3, n-4 y así sucesivamente, que es el comportamiento que vemos acá. Entonces, cuando se dan ese tipo de casos,
como el que tenemos, utilizamos o nos auxiliamos de las sucesiones geométricas. Y tenemos esta fórmula, 5n menos 1 sobre 5 menos 1. Por ejemplo, si evaluamos el 3, esta función, y sustituimos, en vez de n ponemos 3, y aquí también ponemos 3, y b1 sabemos que eso nos va a dar exactamente estos valores de acá, 5 al cuadrado más 2, más 5 al cubo, más 3. Pero en vez de hacer esta operación, simplemente lo utilizamos, y esa sería la fórmula del comportamiento de esta sucesión de relación de recurrencia. ¿Qué es el objetivo de este ejemplo? Encontrar el comportamiento, una fórmula explícita para esta sucesión. Esta sucesión se puede resumir con esta fórmula. B sub n es igual a 5 elevado a n menos 1 por 2 más factor de 5n menos 1 sobre 5 menos 1. No sé si hay alguna duda o alguna consulta con respecto a esto. Bueno, aquí Eva dice que se perdió. El objetivo de este ejercicio es encontrar una fórmula para esta sucesión. ¿Cómo expresar esta fórmula? ¿Cómo expresar esta sucesión mediante una fórmula? Entonces, para ello vamos a utilizar lo que se conoce como análisis hacia atrás, es decir, evaluar valores antes de esta función b sub n. Como ya tenemos el valor p sub 1, que es 2, vamos a evaluar los demás valores. 2, 3, porque como aquí sería n-1, n-2, etc. Entonces los antecesores de b sub 1, de esta sucesión. Ya tenemos b sub 1, que es la condición inicial. Comenzamos evaluando ahora b sub 2, 3, 4, 5, para ver cuál es el comportamiento de esta relación de recurrencia. Cuando determinamos el comportamiento ya podemos encontrar una fórmula, que fue lo que hicimos acá. Entonces comenzamos, evaluamos valores para ver cuál es el comportamiento de esta relación de recurrencia. Comenzamos con b sub 2 o b índice 2. En vez de 2, como n va a valer 2, y ponemos 2 menos 1. Y nos va a quedar 2 menos 1 es b sub 1, que ya sabemos que es 2. Solamente nos queda 5 por 2 más 3. Este 3 viene de la relación original. Ahora, pero solo con un valor no podemos determinar cuál es el comportamiento de la sucesión para poder encontrar una fórmula que nos determine este comportamiento. Evaluamos el valor de 3 y el valor de 4. Ponemos, en vez de n, vamos a poner 3. Aquí 3 y aquí 3 también, en esta parte, 3 menos 1, que es 2. Que nos queda b sub 2. Como ya sabemos cuánto vale b sub 2, simplemente abrimos paréntesis y ponemos el valor. Siempre respetando esta constante que es 5. Luego, más 3, que está acá. Y multiplicamos 5 por 5 es 5 al cuadrado, por 2. 5 por 3, así nos queda indicado, más 3.
¿Por qué no voy a hacer aquí 5 al cuadrado 25? 25 por 2, 50. Porque el objetivo es mantener esta de 5 y 3 para ver el comportamiento de esta relación. Ya tenemos b sub 3 y evaluamos un último valor que es b sub 4. Siempre en vez de n ponemos 4. 4 menos 1 es 3. 5 b sub 3 más 3. Como ya determinamos cuánto vale b sub 3, que es toda esta expresión, la colocamos en paréntesis, siempre con el cuidado de mantener esta constante de 5. Luego tenemos acá el signo positivo de 3 y se lo sumamos. Comenzamos. 5 por 5 al cuadrado es 5 al cubo, por 2. Aquí luego más 5 por 5 es 5 al cuadrado, por 3. Luego un signo más que está acá. 5 por 3. Quitamos paréntesis. Estos paréntesis que estaban acá. Luego le sumamos 3. Ahora con estos valores que hemos determinado ya podemos saber el comportamiento de esta sucesión, y cuando ya sabemos ese comportamiento podemos hacer o formar nuestra fórmula explícita como lo pide el ejercicio. Vemos de que en el primer b sub 2, en este término acá tenemos 5 por 2, en b sub 3 tenemos 5 al cuadrado por 2 y en b sub 4 tenemos 5 al cubo por 2. Nos vamos a fijar en la potencia de cada uno de esos términos de resultado. Aquí tenemos potencia 1, potencia 2 y potencia 3. Cuando es potencia 2, el valor que hemos evaluado es 3. Cuando es potencia 4, la potencia es 3. Significa que el valor que estamos determinando, que es 4, cuando vemos la potencia es ese valor menos 1. Veamos acá. Aquí es 3 el valor que estamos determinando. La potencia es ese 3 menos 1, que es 2. Aquí es 2. Entonces la potencia va a ser ese 2 menos 1. Por eso es que se forma acá este 5 elevado a n menos 1. Porque cada valor n, que es este subíndice, se le resta un 1 al primer término. Acá se le restó un 1. 2, tenemos acá 2. 2 menos 1 es 5 a la 1. Luego vemos de que en este primer término siempre lo va acompañando un número 2, una constante 2. Por eso ponemos 5 elevado a n menos 1 por b sub 1, que vale 2. Aquí dijimos que valía 2b sub 1. Entonces tenemos 5 elevado a n menos 1 por 2. Ahora bien, aquí tenemos el segundo término. En este caso, cuando evaluamos 2, solo nos dio 3. Pero cuando evaluamos b sub índice 3, se nos formó 5 por 3, y al evaluar b sub 4 se nos formó. Este término yo no lo cuento porque ya descubrí o hice cuál es el comportamiento, que es 5 elevado a la n menos 1 por b sub 1. Entonces este término no lo cuento, pero acá sí. 5 al cuadrado por 3 más 5 al cubo más 3. Ya tengo estos valores de a partir del segundo término, que sería esto de acá. Tengo que analizar esa parte. Aquí solo tenemos 3, aquí 5 por 3 más 3, y aquí 5 cuadrado por 3 más 5 por 3 más 3. En este caso, en este último, puedo sacar factor común, que es 3. 3 factor de 5 cuadrado, que lo tenemos acá, más 5 más 1. Entonces vemos de que aquí hay una sucesión y tiene relaciones. Hay una relación de los tanto cuando evaluamos b sub 2, b sub 3 y b sub 4. Que es la relación que vemos acá. 3 factor de 5n menos 2 más 5n menos 3 hasta llegar a 5 cuadrado, 5 más 1. Es decir, hasta llegar a un punto donde ya no tenemos potencia. Aquí, en este caso, lo podemos ver. Comenzamos con 5 cuadrado, después 5 a la 1. Y aquí ya tenemos 5 a la 0 es 1. Por eso es que tenemos el término independiente. Cuando estamos evaluando 4, comenzó de 5 a la 2.
cuando evaluamos 3, sería 5 a la 1, es decir, comienza esta sucesión con 5 elevado a la n menos 2. ¿Por qué? Aquí tenemos 4 y comenzó al 5 al cuadrado, significa que n menos 2 es 4, perdón, 4 menos 2 es 2, y aquí sería 3 menos 2 es 1. Por eso comenzamos acá, 3 factor de 5n menos 2 más 5n menos 3, hasta llegar a un valor donde ya no hay potencia. Y cuando tenemos esta sucesión geométrica, como yo le repito, hay bastantes en internet, inclusive en el libro también, en la parte de inducción matemática de la unidad 2 de lógica, hay también una serie de sucesiones geométricas que son sumatorias de números que mantienen cierto comportamiento similar. Más bien que mantienen comportamiento similar, entonces se utilizan fórmulas que lo resumen. Y en este caso, como este comportamiento del ejercicio, que comenzaron en n-2, aquí en n-1, hasta el valor de cuando la potencia va a ser 0, que en este caso 5 fue elevado a la 0 y por eso nos queda 3. Así es como utilizamos las sucesiones geométricas. Nos va a quedar 5 elevado a la n-1 por 2, que es este primer término. 5 al cuadrado menos 2 es 5 elevado a la n-1 por 2, más la sucesión 3, factor de 5n-1, menos 1 sobre 5 menos 1, que nos representa esas expresiones que vemos acá marcadas con rojo. Y esa sería la fórmula que describe a la relación de recurrencia que tenemos acá, 5b sobre n-1 más 3. No sé si hay otra duda con respecto a este ejemplo. Muy bien, no hay preguntas, ni Elia, no sé si tiene una pregunta también. Eva dice que no tiene pregunta. Elia, no sé si tiene alguna consulta. Bueno, si no, hasta aquí éramos lo que es la videoconferencia de repaso. Les recuerdo siempre estar pendiente de la plataforma. Ya hay una tarea, ya subió el coordinador la tarea también de la materia. Estén pendientes de la fecha de entrega. Cualquier consulta me la pueden hacer saber. Y por el momento esto fuera todo. Feliz noche y gracias por haberse conectado.